Forma parte del Consejo Deliberante de la ciudad, en el bloque de concejales de Unión por Córdoba Frente para la Victoria, Mauricio Doba. Mauricio Doba es quien nos acompaña. Mauricio, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mariano, gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Miembro del Consejo Deliberante, recientemente incorporado a raíz de las últimas elecciones que se vieron en la ciudad. Exactamente, arrancamos allá por el 2 de julio, formo parte del bloque de Unión por Córdoba y Frente para la Victoria, así que bueno, muy contento por un lado y por otro lado con gran responsabilidad asumiendo la función en la que me han elegido, ¿no es cierto? ¿Has estado en la función legislativa antes, Mauricio? No, en la función legislativa no, yo vengo del ámbito de la provincia de Córdoba. Yo trabajé como abogado contratado en el Ministerio de Justicia, en la parte de inspección de personas jurídicas. Bueno, y ahora nos tocó, por estas cuestiones que tiene la política, desarrollarme en el ámbito del Consejo Deliberante. Un Consejo Deliberante que ha estado tratando en las últimas horas varios aspectos de la ciudad y un tema importante, un pedido de informes a miembros del gabinete del intendente por un atraso en el pago de los sueldos, de los salarios. Mira, es un tema como que se ha convertido en tema del día hoy. Sí, mira, Mariano, se ha convertido en tema del día, pero en el caso particular mío yo lo vengo denunciando hace más de un mes. Yo desde el primer momento que asumí en el municipio empecé a ver con sorpresa muchas cosas. ¿Qué es habitual ya este incumplimiento? Sí, nosotros veníamos, por eso te contaba antes, del ámbito de la provincia, en donde más allá de las cuestiones que vive la provincia, como todos los estados que tienen algún problema financiero o económico, nosotros allí, quienes trabajamos, tenemos fechas de pago que se cumplen a rajatablas. Cuando ingresé aquí al Consejo, no en el tema particular mío, que no me interesa tocarlo, sino en el caso de los empleados, de la gente que nos acompaña, los asesores administrativos, que cobran por porcentajes, o que cobran fuera de fecha, o que en mi caso particular tengo gente que está trabajando conmigo que no cobró nunca. Por lo tanto, evidentemente la preocupación a mí me nació hace bastante tiempo. Nosotros, más allá de que yo lo he hecho público en varias oportunidades, hace más de 20 días he presentado un pedido de informe a la subsecretaria de Recursos Humanos. ¿Qué perseguía el pedido de informe? Perseguía conocer a ciencia cierta cuál era la deuda total que tiene el municipio en concepto personal, pero en todas sus diversas formas. Porque cuando uno empieza a hablar de los problemas que tiene el municipio para pagarle el personal, empiezan con las cuestiones técnicas, empiezan algunos oficialistas con las cuestiones técnicas de que algunos son contratados, otros son personal de gabinete, otros son planta permanente, en definitiva son todos empleados. ¿Pero esto está afectando a la mayoría de la planta o es un porcentaje de empleados que no...? A la mayoría de la planta, Mariano. De hecho, han ido traspasando en cuanto a las fechas límites de pago hasta las plantas permanentes, que es lo que más cuidado tienen. ¿Y qué atribuye el Poder Ejecutivo cuando no que no tiene dinero. Básicamente no tiene dinero para pagarlo. Pero te decía, ellos empiezan con esta cuestión técnica de que en realidad con la planta permanente están al día, que bueno, tienen problemas con algunas de las formas de los contratos y en definitiva uno en la práctica se topa con que los empleados son todos iguales, más allá de que algunos tengan más o menos derechos en función de una situación de revista. Pero digo, no están cobrando los sueldos. Ahí en el Consejo Deliberante nosotros vemos con gran preocupación. Y venimos de esa manera entonces empezando a plantear cuestiones. Este pedido de informe que yo te planteo, que presenté hace más de 20 días, lo mandaron a una comisión del Consejo y ahí ha quedado cajoneado. Pero bueno, celebro que hoy con la nueva presentación de otro proyecto en donde se invita a que la secretaria de Economía del municipio y el secretario jefe de gabinete... ¿Hay voluntad de que ellos se acerquen al Consejo a dar explicaciones de por qué? Bueno, eventualmente, en virtud de que se ha votado este proyecto de resolución hoy, el día martes, en oportunidad de la Comisión de Economía, de la cual formo parte, estarían apersonándose allí al Consejo Deliberante para un poco dar explicaciones y la idea es empezar a fijar algún cronograma de pago. Algo que en definitiva ya debería existir. Pero bueno, nosotros me parece que no tenemos que caer tanto en alguna crítica, sino tratar de solucionar el problema de los trabajadores y bueno, que empiecen a cobrar con un grado de regularidad
aunque parezca que esto es obvio, ¿no? ¿Se escuchan reclamos de los trabajadores cuando hay una deuda de estas características? ¿Hay una o hay varias deudas hasta el momento? Hay varias deudas. ¿Se están acumulando? Lo que pasa es que evidentemente al no ser viable la contestación de los pedidos de informe que presentamos, no tenemos a ciencia cierta cuánto es la cantidad. ¿Hace cuánto que están pidiendo ustedes? Yo el primer pedido lo presenté personalmente hace ya casi un mes, o un poco más quizás, pero ese pedido de informe no salió del ¿Una problemática que se arrastra desde este año o de años? Bueno, ustedes en el primer periodo, ¿no es cierto? Pero ¿ustedes tienen vestigios de que se arrastre de otras oportunidades esto? Sí, Mariano, porque de hecho hay empleados que trabajan en el Consejo que no han cobrado los aguinaldos y 2 ex tribunos han hecho público un reclamo por la falta de pago también de aguinaldos. 2 ex tribunos, Alonso y Aumet, han hecho público y han exigido que se le paguen. O sea que hay deudas anteriores. Se hace un poco difícil en este marco político de este gobierno conocer a ciencia cierta porque no nos dan la información. ¿Y qué se le va a pedir, por ejemplo, a los miembros del gabinete del intendente cuando vayan al consejo? ¿Qué explicaciones se le van a pedir, ¿no? Bueno. Y esa es una de las preguntas. La semana pasada nos visitaba el secretario del gremio de los municipales y nos comentaba que había logrado aumentos para algunos de los trabajadores de la planta. Bueno, te contesto las dos cosas. Lo primero, la idea sería fijar un cronograma de pagos, pero también tratar de ver si podemos conocer de qué manera ellos adjudican los fondos para el pago de los salarios. Porque evidentemente no existe una lógica, porque a veces pagan porcentajes, a veces le pagan a algunos de los empleados y a otros que están en la misma situación de revista no, por lo tanto me parece que es todo bastante improvisado. Vamos a ver qué explicaciones dan. Igual, insisto, más allá de la crítica que uno puede recaer, porque es obvia, me parece que lo importante es solucionar para adelante los problemas y que no tengamos que estar viendo y padeciendo la situación que viven nuestros empleados. Y en relación a lo del titular del gremio de trabajadores municipales, nosotros hace 2 días tuvimos una reunión. Yo tuve la posibilidad por ahí de decirle lo que yo ya había dicho en algún medio, y que era que me parece que hay 2 o 3 cuestiones que son insoslayables. Por un lado, esta cuestión de que él esté detentando un cargo que es propio de un funcionario municipal, es un cargo político, y por otro lado que sea el titular del sindicato que reclama por los derechos de los trabajadores municipales. A mí me parece que en este marco es muy difícil sentarte con tu jefe a pelear algunas cuestiones. Y esto está claro en la práctica, digo, me parece que no hay ningún tipo de acción directa que haya emprendido el gremio que uno pueda ver y que en definitiva sea para pelear por la situación de algunos empleados. No hay ninguna acción que hayan emprendido. Me parece que hay un grado de pasividad que es alarmante, por lo tanto nosotros desde el Consejo empezamos a tomar un poco las riendas del asunto. ¿Puede transformarse en futuro en una situación de gravedad el incumplimiento de los pagos? Yo decía hace algunos días que entiendo que este municipio está al borde de una cesación de pagos. Pero claro, lo que pasa es que evidentemente por ahí decir eso es como bastante alarmante, pero es lo que se ve. Como si fuera una situación límite, digamos. Una situación límite, al borde de un estado de emergencia. El intendente hace poco ha dicho que en diciembre el barco se va a empezar a mover. Digo, ojalá que así sea, nosotros vamos a pelear todos para que así sea, pero ojalá que no se empiece a mover para hundirse. Digo, me parece que hay que empezar a improvisar menos y a fijar políticas a largo plazo, algo que yo desde lo que estoy viendo, desde el tiempo que estoy en el lugar donde me toca estar, no pasa. ¿Van a pedir informes por otras situaciones del municipio, Mauricio? Sí, nosotros vamos a trabajar arduamente, Mariano. Tampoco puedo venir... ¿Hay otras situaciones que se visoren, que sean complejas, que ustedes vean desde su óptica o desde la visión del Consejo que sea necesario pedir informes? Bueno, cuando nosotros tuvimos una de las primeras reuniones, nos decía la secretaria de Economía que este municipio le está pagando a los proveedores, que es otro gran tema, con cheques a 90, 120 y 150 días, al borde de lo ilegal. Un municipio no puede meterse en una bicicleta financiera a dar este tipo de cheques. Eso demuestra que hay una deuda que está fluctuante y que está flotando, es decir, que no la vemos al frente, pero que con el paso de los días está. Y eso se sigue pasando para adelante, es como patear la pelota para adelante. En algún momento... ¿En qué complica las arcas del municipio eso? Que en algún momento... Cuando estamos hablando de dinero de los vecinos. Estamos hablando de que en definitiva hay una deuda que no aparece cuando uno mira a simple vista
los estados contables o los presupuestos, la presentación de los informes de los presupuestos, pero que está vigente. De hecho, cuando presentaron hace poco en el Consejo Deliberante cuál ha sido el gasto y cuál es la situación que tiene el municipio a mitad de año del presupuesto del 2012, estamos hablando de que tiene una deuda, un déficit del 79 millones de pesos. Y eso se ve en la cadena de deudas que tiene este municipio y que, bueno, que ahora está afectando al personal que trabaja para el municipio, pero que en definitiva está afectando a mucha más gente. ¿Una deuda que aumenta o disminuye? Una deuda que aumenta. De hecho, uno de los tribunos del partido Encuentro Ciudadano creo que lo dijo con gran claridad. Es una deuda que ha aumentado y que va en contraposición a esto de que dice que empezaron a realizar recortes, ajustes, revisar los contratos por contratos. Y si es que lo han empezado a ver, evidentemente eso no se va a plasmar hasta el año que viene, por lo tanto son meses complicados. ¿A raíz de qué en aumento desmedido? Que ¿Puede tener algún fundamento? Sí, el aumento del gasto público. Hay un aumento, se está gastando más de lo que ingresa. Cuando hablamos de gasto público, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene Río Cuarto es el tema de la recolección de residuos. De hecho, han manifestado públicamente los funcionarios que quieren bajar el costo de este servicio. Y es un servicio que se viene pagando... Vamos a recordar que ahora el municipio paga, ¿no es cierto?, esta empresa. ¿Cómo? El municipio paga a esta empresa. Exactamente le paga. Lo que digo es que le está dando cheques a esta empresa Cotreco. Y habían planteado que parte de la negociación para bajar el costo era que le iban a empezar a pagar en dinero. Bueno, habría que hablar con algún directivo de la firma Cotreco, pero han recibido cheques hasta posdatados en 150 días. Digo, que cada uno de estos cheques asciende a más de 6 millones de pesos. Bueno, me parece que las palabras sobran. Esta es la situación que vive el municipio. En cuanto a estos pedidos, Mauricio, hay una unidad en torno al bloque de solicitar. ¿Todos están de acuerdo, todos dentro del bloque del justicialismo? Sí, básicamente la mayoría de los casos estamos todos de acuerdo. Independientemente de eso, como en cualquier grupo de personas, por allí hay distintos criterios en algunas cosas. Yo estoy convencido en lo personal de que hay que estar constantemente pidiéndoles explicaciones a nuestros funcionarios sobre temas poco claros. El impedimento que por ahí se ve, Mariano, es que uno, por más ahínco que le ponga a algunos proyectos, como no tiene mayoría en nuestro bloque, no puede determinar que ese proyecto termine siendo aprobado. Y esto es lo lamentable, porque me parece que no debe ser política de Estado esconder a los funcionarios sino mostrarlos, y que los funcionarios tengan que explicar por qué algunas cosas no están bien. Me parece que esto es sano y que hace el juego de la propia democracia. ¿Hay otros miembros del bloque que hayan presentado otros pedidos? Hay muchos pedidos de informe de nuestro bloque. El otro día hablaba con el presidente del bloque y me decía que hemos presentado algo así como 100 y pico proyectos ya entre todos los miembros. Es decir, que hay un trabajo muy fuerte. ¿Y tienen respuesta la mayoría o no? No, la mayoría no tiene respuesta porque no son aprobados. Y esto significa que ese trabajo que uno le pone por ahí a una iniciativa queda, como yo decía en una sesión que por ahí tomó Estado Público, en los fríos cajones de las comisiones, es decir, nunca ven la luz. Y por lo tanto, en definitiva, uno no termina obteniendo la información que es necesaria para empezar a entender un poco lo que está pasando. Vamos a recordar que el proceso es que usted hace un pedido de informe y tiene que aprobarse por unanimidad, digamos. Exactamente. Hay un doble mecanismo en el Consejo. El proyecto puede ser aprobado sobre tabla, es decir, tratado en la sesión siguiente, eso se determina en una comisión de labor, o puede ir a comisión. Habitualmente, ¿qué pasa? Van a comisión, que sería un trámite legislativo normal, ojo, pero de la comisión nunca sale. ¿Que puede prosperar o no? Puede prosperar, no. Bueno, quiero creer que subjetivamente por ahora no han prosperado, pero pronto van a ver la luz. La visita de los miembros del gabinete de Llure va a ser positiva, digamos. Siempre es positivo. Lo que yo sí digo, y que me parece que es importante determinar, es que este gobierno es un gobierno muy marketinero, está constantemente haciendo cuestiones públicas que por ahí no son tan así. Yo estoy convencido de que así como ellos anuncian que llaman al diálogo, este diálogo tiene que ser sincero. Es importante en la medida que los funcionarios tengan ganas de dialogar y tengan ganas de dar explicaciones de lo que están haciendo y de aquellos temas que nosotros vemos poco claros. De lo contrario, me parece que es un diálogo para la foto, y en eso no estoy tan de acuerdo. Mauricio, también se aprobó en el Consejo la ampliación del ejido de la ciudad. Pero en una parte dice que el municipio no está obligado a prestar servicios. Exactamente. En algunos sectores. Porque este proyecto
tendría en definitiva como dos etapas. Esta primera etapa, que es una etapa estrictamente técnica, en donde se amplía el ejido urbano, y en la segunda etapa es donde el municipio estaría en condiciones de avanzar. Esto de estar en condiciones de avanzar y empezar a prestar servicios significa mucha obra pública, significa mucha inversión. Y bueno, estamos en un momento difícil desde el punto de vista económico, pero me parece que es un buen avance, me parece que es llevar a ley algo que en la práctica ya se estaba viendo, que este Río Cuarto está ampliándose con gran velocidad. ¿Eso es a raíz de la ampliación de la ciudad? Exactamente. La creación de nuevos barrios. Porque si uno puede ver el mapa que en definitiva ilustra este proyecto, se ve que es claramente un radio alrededor de todos los extremos límites de la ciudad. Por lo tanto, hay una ampliación que se está dando de manera práctica día a día. ¿Había sectores urbanos que se habían creado ya? Hay algunos que no estaban contemplados. Exactamente. Había ya asentamientos que se daban de hecho y que me parece que con esta ordenanza que hoy aprobamos obtienen el reconocimiento legal nada más. Pero bueno, creo que si en una segunda etapa, que espero no sea dentro de mucho tiempo, se avanza con la prestación de servicios, pues entonces hay que celebrarlo, ¿no? ¿En qué beneficiaría a los vecinos, por ejemplo, esa... Bueno, como primer medida, este proyecto de ordenanza lo que hace es otorgar automáticamente el poder de policía al municipio. Es decir, que el municipio ya empieza a resguardar algunas cuestiones propias de la actividad que haya allí, desde cuestiones de tránsito hasta cuestiones de seguridad. Puede tener mayor injerencia que antes no tenía. Exactamente. ¿Me lo contesta? ¿Puede ser en el próximo bloque? ¿Cómo no? Pues nos piden una pausa, Mauricio. Ya regresamos, estamos en Tiempo de Debate en la noche del jueves. Nuestra ciudad y el sur cordobés ya tienen un nuevo canal de aire. Canal 9 Río Cuarto. Televisión de aire. Canal 9 Río Cuarto. Televisión de aire. Bien, seguimos transitando la noche de Tiempo de Debate a través de la pantalla de Canal 9, Mauricio Doba, miembro del Consejo Deliberante de la ciudad, del bloque de concejales de Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, es quien nos está acompañando en la noche. Mauricio, recién terminabas de desarrollar el concepto sobre el ejido, ¿no? Los beneficios que van a obtener los vecinos de la ciudad, que ahora forman parte, ¿no? Va a ser un paulatino. Exacto. Nos decías, un paulatino acercamiento. Esto es lo que explicaban hoy, es un reconocimiento legal a una situación de hecho que ya está. Va a estar el Estado más presente porque adquiere el poder de policía, como te decía recién. No va a ser en esta primera etapa que el Estado municipal empiece a prestar servicios porque eso va a implicar una serie de cuestiones que todavía no pueden darse en la práctica. Lo que nosotros nos comprometemos es a estar constantemente comprometidos con el seguimiento para que esta segunda etapa no se difiera tanto en el tiempo, ¿no? Bueno, nos han llegado mensajes de los televidentes, Mauricio. Es habitual que aquí en nuestro programa participen los televidentes. Le quiero preguntar si usted quiere compartirlo. Sí, cómo no. Señor Doba dice, quiero preguntarle si usted sabe si se van a realizar las obras del cloacas que necesitamos en Barrio Alberdi, por ejemplo. Creo que es una vecina que vive en el límite de unos barrios, está en el Alberdi, pero vive en el límite de otro barrio. Le contesto a la vecina. El año que viene el presupuesto va a estar muy acotado. Yo soy de los que digo que hay que gastar poco y hay que gastar bien. Nosotros vamos a estar presentando la semana próxima con mi equipo proyectos de resolución para que algunas obras puntuales sean incorporadas. Así que le invito a la vecina que si quiere llegarse el martes por el Consejo Deliberante, que me plantee el caso y yo me comprometo a presentarlo dentro de mis proyectos para que la obra que ella necesita sea incorporada en el presupuesto 2013 si es que esto es factible, ¿no? ¿Han logrado percibir incumplimientos de obras, Mauricio? Bueno, de hecho nosotros presentamos en algunos de los proyectos que estamos presentando, que vamos a estar presentando la semana entrante,
un montón de obras que ya eran ordenanzas, o sea que ya había una orden del Consejo Deliberante para que se hicieran, pero no se ve que no se fueron afectados en su momento los fondos para llevar adelante la realización de la obra y que todavía están pendientes. Entonces nosotros vamos a exigir de que en este presupuesto se contemplen sin duda, ¿no? Al parecer hubo una batería de obras preelectorales. Sí. Hubo muchas obras preelectorales que se anunciaron y nunca se hicieron. De hecho, yo tuve el triste placer de estar en un barrio donde uno de las cartelerías de la ciudad anunciaba una obra de luminaria y no habían empezado la obra, que en el barrio de las Malvinas. Así que sí. Ni se comenzó ni se terminó. Ni se comenzó ni se terminó. Y los vecinos todavía están allí a las oscuras. De hecho, ahí hubo un accidente una vez de un niño menor. Supuestamente allí hubo un compromiso que todavía la fecha no se ha cumplido. Bueno, nosotros vamos a intentar exigir que se cumpla. El intendente Jure es muy bueno para cobrar impuestos y no hace nada con los mismos. Yo tengo planos y me hicieron una multa por no tenerlos, dice el vecino. Le hicieron una multa por no tener los planos de su casa. Entiendo el enojo del vecino. Tener planos de la vivienda es una obligación, pero también entiendo que cuando uno ve que el Estado no cumple con sus obligaciones, también es como difícil exigirle al vecino que ajuste su situación a las ordenanzas vigentes, ¿no? Digo, me parece que es lo que decía el otro día yo en el Consejo. Si nosotros fijamos reglas de juego, tenemos que ser los primeros en cumplirlas. Si no las cumplimos nosotros, ¿quién puede pensar que un vecino la va a cumplir, no? Le digo al concejal que me gustaría ver si ellos, los peronistas, pueden cambiar alguna situación de la ciudad. Cuando Cantero estuvo, no hizo nada para cambiarlo, dice el televidente. Bueno, Cantero, no voy a defender la gestión de Cantero, sí decir que me parece que le tocó estar en una de las crisis más importantes que ha tenido el país en los últimos tiempos. En aquella época no era fácil asumir un compromiso como llevar adelante los destinos de una ciudad, y creo que lo hizo de la mejor manera. Probablemente sí, faltaron hacer un montón de cosas, pero vimos después varios gobiernos que no hicieron un montón de cosas y la situación había mejorado y mucho. Por lo tanto, me parece que no sería el peor ejemplo. Me parece que Río Cuarto necesita un gran administrador. Creo que Cantero lo fue. Y por allí sumarle a un gran político. Me parece que dentro del peronismo tenemos, de cara a la próxima elección, algún por allí gran candidato que me parece que sería el mejor intendente que Río Cuarto puede tener. Mauricio, nos queda esta, pero por una cuestión de tiempo. Ya nos piden cerrar el bloque. Muchas gracias por haber venido en esta noche. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mariano, por la invitación. Vamos a una pausa, ya regresamos. Bien, seguimos transitando la noche del jueves rumbo a las 11 de la noche. Vamos a darle las buenas noches a nuestro siguiente invitado, Edgar Bruno, es director de la agencia Córdoba Joven, también coordinador de la agrupación política La Militante, que está presente en toda la provincia de Córdoba. Edgar, buenas noches, gracias por venir. Gracias Mariano, bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de estar hoy sentado acá. La Militante, una agrupación política que acompaña al gobernador de la provincia desde hace ya un par de años. La Militante, a quien tengo la suerte de estar armándola y coordinándola provincialmente, ya tiene sus 3 añitos de vida. Militante surge, que siempre digo, ¿no?, con 13 o 14 personas, que no nos quedamos quietos estos 4 años donde no tuvo ningún cargo público José Manuel, como le pusimos nosotros en campaña, y que siempre estuvimos atentos a ver lo que estaba haciendo, por dónde andaba. Habíamos quedado... acompañaba al gobernador desde antes, desde el periodo en que él aún no era gobernador. Sin ninguna duda que esta línea política nace allá. Siempre estuvimos interesados con él, siempre estuvimos contentos con estas políticas públicas que ya había llevado los 8 años anteriores, y habíamos quedado impactados con esos 8 años. Y bueno, tuvimos la suerte
de poder acercarnos a él. Tuvimos la suerte de que nos hablara mucho. Es muy lindo escucharlo de la Sota y más cuando lo podíamos tener desde el llano, tranquilo. Sin ninguna duda que tuvimos una acción en esa campaña de los últimos meses bastante fuerte, y hoy realmente lo que fue un sueño para nosotros, hoy es una realidad. Edgar, se asocia la militante con la parte joven del gobernador de la Sota, ¿es así? La militante está... Que nuclea a los jóvenes de la... Sin ninguna duda que gobernador. la mayor parte de los integrantes es gente joven, pero también tenemos gente grande. Siempre digo que la gente grande es aquella que vivió mucho más y que nos guía y que nos sigue. Y hoy estamos los 120 pueblos, entre comunas, pueblos, ciudades, que no es poca cosa. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo por el que nosotros estamos buscando y que tenemos ya miles de jóvenes con estas chombas azules que vos las habrás visto, Sí. con esta EVA que es nuestro símbolo, y justamente el tema de la EVA es lo que estamos inculcando a los jóvenes, lo solidario. Ese es el motorcito y con eso nosotros nos hicimos grandes. Las doctrinas de EVA, ¿no? Las doctrinas del peronismo. Sin ninguna duda, pero siempre con esta idea de estar dando una mano a alguien, de ayudar al prójimo. Hoy en estos 120 pueblos, a través de esta red social que es el Facebook, mantenemos contacto permanente de grupos de jóvenes que están siempre intentando ayudar a alguien a través de un merendero, una copa de leche, pintando algún espacio público. Siempre digo, ¿no? La militante en la provincia de Córdoba estamos luchando para que sea el nexo entre aquellos que no la pasan del todo bien con este Estado provincial que hoy tenemos la suerte de estar un poquito más cerca. Estos inconvenientes que ha tenido el gobernador con el gobierno nacional, ¿cómo los miran ustedes? ¿De qué óptica los observan? Yo creo, a ver, nosotros es una línea política que pide que se inserten los jóvenes, que pide que estemos ayudando a alguien, pero que también acompaña fielmente todas las políticas públicas que ha llevado José Manuel en estos escasos 6 meses. Todo, yo creo que esto es muy claro, ¿no? Hay un pacto que no se ha cumplido. Están los 1.040 millones. Hablando de que ambos son de la misma línea política, ¿no? Justicialistas, peronistas. Sí, sin duda, pero acá hay algo que es muy cierto y que es muy real. Hay una deuda y hay un pacto firmado que no se ha cumplido. Hay una orden de 300 millones que se le iban a dar al gobernador que porque se pelearon no se lo terminaron dando. Entonces yo veo hoy que tratan de buscarle la vuelta, de decir que el gobernador de Córdoba es destituyente, que el gobernador de Córdoba quiere llegar o que ya se posiciona para el 2015 y el gobernador de Córdoba y José Manuel, como decimos nosotros, simplemente está peleando por Córdoba, simplemente pelea por esos 1.040 millones y va a empezar a pelear por estos 1.650 que ya se han generado en el año 2012, pero hay un pacto firmado que es clarísimo. Esa plata es de los cordobeses, es muy nuestra y tenemos la suerte de tener a alguien en la provincia de Córdoba que nos banca y que nos representa y que viene sinceramente gobernando muy bien. No te olvides que las promesas de campaña que hizo hoy están todas en marcha. No olvidemos que con una provincia que económicamente no está del todo bien porque el gobierno nacional la tiene apretada. Ya están todas las políticas, las 2.000 becas académicas en marcha, los 10.000 primer pasos en marcha, este boleto educativo gratuito, única provincia del país, donde los que van a aprender, a enseñar y hasta los que trabajan no sacan un solo peso. ¿Los objetivos del gobernador se han cumplido? ¿Cree usted o faltan más? Todas aquellas promesas militares. ya están en marcha, todas. Nos prometió una agencia Córdoba Joven y también la agencia Córdoba de Joven hoy está federal con 7 delegaciones, por primera vez la juventud representando a lo largo y a lo ancho del territorio. Yo creo que todas estas promesas cumplidas hacen que nosotros estamos armando un ejército, como digo siempre, que no usamos ni arco, ni balas, ni flechas, pero sí tenemos otras armas: respeto, humildad, la solidaridad, ayudar a alguien, con ideas y convicciones que tenemos los jóvenes, pero con un paraguas también de lealtad incondicional para que se sienta tranquilo José Manuel en estos 3 años y medio que le quedan. Tenemos un llamadito, Edgar. ¿Quiere usted compartirlo con un televidente? Sí. Sí, buenas noches. ¿Quién está en línea? Sí, buenas noches. ¿Me escucha? No, ahí corto. Corto, bueno. Teníamos un llamadito a un televidente, justo surgió seguramente para hacerle alguna ¿Seguro? consulta
o alguna pregunta. La Agencia Córdoba Joven, Edgar, ¿a raíz de qué surge? Usted decía que tiene un mayor junto a la militante en todas las localidades de la... Seguro. La Agencia Córdoba hoy tiene la posibilidad donde la conducción, no hay un solo miembro de Córdoba Capital. Está formada todo por miembros que vivimos no en Córdoba y que padecimos por ahí que todo se hiciera en Córdoba y terminara haciéndose y centralizado en Córdoba. Hoy tenemos 7 delegaciones en marcha porque creo que vale el joven de Córdoba como el joven del resto. Y hoy estamos asegurando que los programas, que no son gran cosa este año porque el presupuesto no ha sido del todo grande, pero sí estamos intentando que no solo llegue a la ciudad, como te decía, sino a todos los esta jóvenes actitud de la de provincia. descentralizarlo, gobernador, ¿no? Y de acercarse más al interior de la provincia. ¿Cómo le va a usted? Sin ninguna duda. Por ejemplo, hoy que Río Cuarto sea capital alterna y que la región pueda estar más cerca también. Sin ninguna duda, como siempre digo, José Manuel ha sido el gobernador más federal que tuvo Córdoba. Demostraron los últimos números, ¿no? Ganó en todo, salvando Córdoba, ganó en todos los demás departamentos. Eso marca que ha hecho un trabajo excelente en el interior y como siempre nos dice, hey, no hay pueblo donde no haya un testimonio de José Manuel. Edgar, recién te preguntaba sobre la Agencia Córdoba Joven. ¿Cuál es alguna de las metas, objetivos? Bueno, están preparando una serie de eventos, ¿no?, en distintas localidades de la región, donde ya han comenzado en algunas y se trasladan para mañana también. Seguro. Mañana tenemos la suerte de estar en 8 lugares. E inclusive en la ciudad, donde han logrado coincidir que ambos gobiernos se pongan de acuerdo para poder realizar algo. Yo estoy muy contento por eso. Yo estoy bien. Creo que es un logro importante eso. Yo creo, por primera yo creo que sí. ¿no? Yo creo que sí. Surgieron cruces lógicos. Bien. Yo estando y militando en el peronismo quiero que el intendente desde ya sea del mismo color mío. ¿Hubo trabajos de ustedes para lograr esta coincidencia? Pero yo creo que es lo que está pidiendo José Manuel. José Manuel nos habla siempre que está cansado de que los políticos peleemos. La gente necesita vernos juntos. La gente precisa que trabajemos unidos. Mirá, aquel que se levanta a la mañana temprano, trabaja todo el día y está pensando en ganarse un peso, no puede estar mirando que por peleas y que por tirones entre aquellos que están más arriba las cosas no se hagan del todo bien. Creo que es un paso importantísimo y que los riocuartenses merecíamos esto. Usted hablaba recién de avisorarse dificultades económicas a raíz de esta especie de confrontación que hay con la nación. ¿Cree que a futuro puede agudizarse este inconveniente de no mediar un acuerdo? Yo no entiendo. Porque De la Sota dejó bien en claro que no es su objetivo confrontar con la presidenta, sino hace un reclamo, ¿no? De la Sota reclama lo que es justo. Creo el gobierno nacional jamás habla sobre ese acuerdo, sobre ese pacto. Siempre termina buscándole la vuelta a ver o buscándole algún otro tema, pero nunca termina hablando de lo que realmente José habla, que es esa deuda de 1.040 millones. ¿Por qué cree que el gobierno ahora ataca De la Sota? Hay una especie como de ataque al gobierno. Yo creo que saben que De la Sota lo puede hacer mejor que ellos. Yo creo que saben que De la Sota a sus 60 años está totalmente capacitado para hacer las cosas mucho mejor de lo que lo han hecho ellos. Y bueno, en fin, siempre, y se han manejado estos últimos años, agudizado este último tiempo, que aquel que no habla el mismo idioma de ellos, o aquel que no piensa del mismo modo de ellos, tratan de hacerle daño con una billetera enorme, como se han manejado solo, siempre. Entonces por ahí, cuando no están atrás de ellos, cuando no dicen lo que ellos piensan, tratan de hacer este tipo de cosas, y como siempre dice De la Sota, una nación fuerte necesita provincias fuertes. Edgar, ¿qué opinas de lo que sucedió la semana pasada en todo el país, ¿no? Aquí en la ciudad también, la gente saliendo a manifestarse? ¿Qué opinión le merece a usted eso? La gente, yo creo que salió sola. No ha habido ningún partido político que haya convocado a esa gente. Y la gente se cansa. La gente, la gente no tiene ganas que se le mienta con este INDEC. Que no puede ser, si todo el mundo va y compra y sabe que en el día a día ese sueldo pierde valor.
Y la gente tampoco quiere, que está... Mirá, estaba mirando hoy, las motos atadas, pero con unos candados gruesísimos. Va a llegar un momento cuando te lleva la moto con un carro para poder llevar el candado. La gente está un poco cansada. Y si a esa inseguridad que hay hoy, que a muchos le ha pasado, que a mí hace un año que yo tengo un kiosco, entraron con un arma, me tiraron al suelo con los chicos, escuchás a algún funcionario nacional que encima sale a hablar, que es una sensación. Y la gente llega a un punto que ya se cansa. Y yo estoy seguro que la próxima marcha que va a haber ahora, y va a haber más, la gente quiere un gobierno que escuche, que tenga diálogo. Y que aceptemos con respeto a aquel que no piensa igual. Nos piden una pausa, Edgar. Nos están pidiendo una pausa. Ya regresamos, estamos en la noche de Tiempo de Debate. Ya volvemos. Bien, seguimos transitando la noche de Tiempo de Debate. Edgar Bruno nos está acompañando, es director de la Agencia Córdoba Joven, además miembro de la agrupación política La Militante de la provincia de Córdoba. Edgar, recién teníamos un llamadito que se cortó justo de inquietud de un vecino sobre una situación de reclamos que se le hicieron en época de campaña al gobernador y al candidato intendente de la ciudad, en el cual pedían la posibilidad de la creación de un picódromo, como se lo denomina. Seguro. Yo, cuando José en su momento habló, coincido de manera plena que no pueden seguir estando tanta cantidad de motos en la calle Perón. Creo que sí, hay que buscarle un lugar físico. Lo que sí, no estoy bien interiorizado en el tema. El gobernador en su momento les había pedido que armen una sociedad o una agrupación legal, de manera legal, para poder avanzar con algunas cosas, pero bueno, me llevo el pedido, me llevo este tema y vamos a intentar ver, porque necesitan esos chicos un lugar físico ya. Porque hay una inquietud de vecinos de presumibles situaciones de represión que se dan hacia los jóvenes. Bueno, eso... que practican esta... Sí, yo... Este deporte podría llamarse. Sí, a ver... Sí. No están como que no están contenidos, digámoslo así. No están contenidos, no pueden encontrar un lugar, y el gobernador había prometido. Sinceramente, coincido de manera plena que tienen que tener un lugar, como te estaba contando recién. Si de la Sota se los prometió, debe estar faltando algo, pero de la Sota cumple. Y la policía, que siempre digo, ¿no?, estando en la calle Perón como están a la noche, siempre corre riesgo a alguna otra persona que ande ahí. La policía, sinceramente, si está tomando esas medidas, como dicen ahí, estaría mal, ¿no? Pero bueno, es un tema para tenerlo en cuenta y para la próxima vez que se junten, un televidente que se lo quería plantear, no sé si era el del llamado o otro televidente, pero se lo quería plantear a usted precisamente. Sí, no tengo exactamente la idea real de cómo es el desalojo, pero bueno, sin ninguna duda que tiene que ser en paz, pacífica, hablando, como debe ser. Mañana en el Río no dejan, le voy a transmitir los mensajes de los televidentes. Edgar, ¿quiere compartirlos? Sí, sí, por favor. Y después le quería preguntar sobre una situación que se va a plantear, en la cual el gobernador estuvo hablando ayer, si no me equivoco, en el predio feriar de Córdoba, el voto joven, estuvo reunido con una gran cantidad de adolescentes. El gobernador habló explícitamente sobre eso. También se lo quiero preguntar a usted. Mañana en el Río no dejan vender ni agua caliente, dice. A esto le llaman festejos los gobiernos. No, bueno, nosotros en la provincia de Córdoba y desde la Agencia Córdoba Joven vamos a hacer en 8 lugares, como te contaba, pero bueno, en todas partes es alcohol cero. Te cuento algo muy rápido. En Cruz del Eje estábamos haciendo algo con la MUNI,
y la municipalidad autorizó vender alcohol, por lo tanto el de Cruz del Eje se va a estar haciendo en Minas, San Carlos Minas. Es alcohol cero. Los chicos se pueden divertir y pasarla Sin bien alcohol. sin estar tomando alcohol. ¿A usted le parece conveniente que se venda alcohol a los No, jóvenes? por favor. No, si se pueden divertir igual. Sin alcohol se puede festejar. Y yo estoy seguro que mañana vamos a tener un día hermoso con miles y miles de jóvenes y que la van a pasar bien. Y desde hace ya mucho tiempo, no es la primera vez que no se va a vender Seguro. alcohol. Muchos tiempos atrás Seguro. no se ha dejado de expender bebidas alcohólicas. Felicito al gobernador de La Sota, dice, creo que es el mejor gobernador que tiene Córdoba, que tiene y ha tenido la provincia de Córdoba, dice el televidente, ¿no? Felicitándole. Quiero decirle al señor que defiende tanto a De La Sota, dice, ¿por qué Córdoba está fundida? Bueno, Es yo creo que no está fundida Córdoba. Yo creo que está muy bien administrada Córdoba. Estamos hablando que recibe de coparticipación el 27%. Y encima le están debiendo los 1.040 millones más lo que se genera ahora. Imagínate que si no hubiese estado bien y firme financieramente, Córdoba ya estaría en el suelo. Estaría, no sé, sin haber cumplido con los sueldos y con miles y miles de paros. Yo creo que se ha administrado muy bien Córdoba. Y por eso ha estado De La Sota sus 8 años, lo votaron en los cuatro añitos del medio y ahora cuando se postuló nuevamente le han dado el voto y ganó bien en la provincia de Córdoba. Sin ninguna duda que está bien administrada Córdoba y que le ha dicho basta. De La Sota tiene 60 años. No puede estar bancándose cosas. Con los funcionarios nacionales que lo mandan a hablar hoy, cuando él era gobernador de Córdoba, estaban en la cuna recién. Es una persona grande, es una persona que ha manejado muy bien Córdoba, es un político excelente y sinceramente, al estar administrada bien Córdoba, ha podido decir, basta, yo pego un corte, páguenme lo que me deben porque lo votó Córdoba y tiene que defender los intereses de Córdoba. Un reclamo que ya se viene desde hace varios tiempos de esta situación de la Caja a la Nación. Y sí, porque mientras no cumplan, yo creo que ha sido muy claro cuando cuenta que estuvo 8 meses intentando hablar. A la presidenta tuvo la posibilidad de decirle que le paguen esos 300 millones y que le den un crédito del Banco Nación por el resto. O sea, buscó todas las formas para que se cumpla. Una posición conciliadora el gobernador que no encontró. Siempre tuvo una. Yo creo que siempre. Es más, lo cuenta siempre también, tuvo lunes, martes y miércoles y no lo han atendido. Le dijeron mañana y llegó el momento que le dijeron y si no lo llamamos es porque no lo vamos a atender. Y a ver, con funcionarios de segundo rango. ¿Cómo puede ser que en este país una presidenta no reciba a un gobernador? Que es lo más lógico. Y no se pueden enojar porque De La Sota pueda recibir a Macri. Es algo lógico. En la justicia, Bocio dio una explicación bastante sutil, técnica prácticamente, a los reclamos de la provincia. Es ese informe técnico que tienen, ese informe técnico que bueno, que le contestaron a Córdoba con ese spot en el fútbol y que es lo que bueno le han metido en mente, pero bueno, digo, ¿no? Nunca se termina hablando de ese pacto firmado que es muy claro. ¿Va a volver a recurrir a la justicia? Bueno, ese tema yo de donde estoy, sinceramente son cosas que las debe saber él o funcionario de mucho más rango que yo. Yo creo que sí, lo que tengo muy claro, que va a seguir defendiendo a Córdoba. Los intereses de Córdoba, ¿no es cierto? De La Sota quiere que le paguen lo que nos deben. Y es muy claro cuando habla. Y cuando salió esta gente de la calle tampoco salió, como vi otros dirigentes, a intentar buscar que esa gente, que él sea el líder de todos los que salieron a la calle. De La Sota sigue con ese perfil bajo de decir, páguenme lo que me deben porque es nuestro y porque lo precisamos para hacer obras. El señor Edgar Bruno tiene razón, dice, el gobierno nacional nunca se acordó de Córdoba y ahora niega la deuda con Córdoba, dice. Es una vergüenza, Marta de Banda Norte, dice. Pero quiero preguntarle si es verdad que la militante tiene toda la gente pagada con sueldos, dice.
Imagínate que hoy en Córdoba hay miles y miles de chicos que nos siguen, ¿no? Es imposible. Sí, algunos, no te voy a decir, tenemos la suerte de tener un sueldo hoy, pero ese grupo de 13 jóvenes que te digo yo, que estamos trabajando todos, mes a mes ponemos una parte importante del sueldo. No es todo, sin ninguna duda, y tampoco es el 50%, y tampoco es el 30%. Pero sí todos armamos un banco porque creo que estamos firmes con lo que nosotros queremos y queremos acompañar a este José Manuel estos 3 años y medio. Y muchos militan por la ideología política, ¿no es cierto? Sí, sin duda, pero hay muchos que están en el PJ y también hay mucha gente independiente de que lo quiere a José Manuel. En Córdoba no solo el peronismo acompaña, las elecciones marcaron. Acá en Río Cuarto el barrio Alberdi sacó más del 70%. Imagínate si entre 3 candidatos sacás más de... Y me acuerdo del barrio Alberdi porque yo vivo en el barrio Alberdi. Pero digo, nosotros por ahí dentro del grupo no solo tenemos gente del PJ, sino tenemos mucha gente que lo sigue, que lo quiere y que sabe que a Córdoba le ha hecho muy muy bien y le sigue haciendo bien. Edgar, que el gobernador viva hoy en la ciudad de Río Cuarto y que no haya podido obtener un triunfo en la ciudad, ¿qué opinión le merece? La gente vota el candidato. Yo creo que si usted ve la capital en Córdoba, la gente votó distintas cosas. Y bueno, sin ninguna duda, yo creo que fue muy claro Yure cuando habló y cuando le preguntaron esto. Si yo iba contra José Manuel, pierdo 9-1. Él mismo lo dijo. El candidato no era de la Sota. Sin duda que de la Sota quería que ganara el candidato Minardi, pero el candidato no era de la Sota. ¿Y qué opina que aquí en la ciudad como que se lo intentó ver al gobernador como que intervenía demasiado? Se lo intentó ver, le estoy preguntando. Es político, siempre, a ver, todo lo que te estoy hablando, sin ninguna duda de que es de lo que yo creo, ¿no? Pero yo lo veo como una persona que le ha dado su vida a la política. Que por lógica, ¿no? Un gobernador acompaña a su candidato, ¿no? Sin ninguna duda, pero el sanguíneo y que ha vivido con esto y que la política ha sido su vida entera, sin ninguna duda que cuando hay este tipo de cosas juega. Como va a jugar Mestre y todo, ¿no es cierto? Porque uno, si está militando dentro de un partido, sin ninguna duda que cree que su opción es lo mejor. Y de la Sota, y creíamos todos nosotros, que para Río Cuarto Minardi iba a ser mejor. Yo voté a Minardi, dice el televidente, por de la Sota. Dice, es una lástima que no se pudo ganar en Río Cuarto. Dice, hoy tenemos una municipalidad que no puede pagar los sueldos, dice. Yo creo que hoy es otra etapa. Y teníamos un concejal del PJ que hacía referencia. Sí, yo creo que hoy estamos en otra etapa. Creo que hay que respetar lo que decidió el pueblo. Si la gente dijo que en Río Cuarto tiene que seguir Yure, respetamos de manera amplia que tiene que seguir Yure, y por eso digo, me encanta esto de empezar a trabajar juntos. Las semanas pasadas, hace unas cuantas semanas atrás, el gobernador estaba junto al intendente de la ciudad, inaugurando lo que es el nuevo trazado de la nueva autovía de la ruta 36. No se los vio con un clima de confrontación, ¿no? Como muchos querían demostrar de que el gobernador y el intendente de la ciudad vivían constantemente confrontados. Por eso digo, se ha dado un paso importantísimo. Que la agencia Córdoba Joven, que el presidente Franco Miranda haya levantado el tubo y haya hablado con Yure, que funcionarios de la provincia se hayan acercado a Yure, creo que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad de Río Cuarto. Edgar, ya por último, para cerrar esta nota, como para ir cerrando, el gobernador habló ayer o antes de ayer en el predio ferial, ¿no? Sobre una gran cantidad de adolescentes, jóvenes también, de distintos niveles, tengo entendido, sobre el voto joven, algo que se está discutiendo a nivel nacional. Bueno, vos sabrás que en Córdoba estuvo, no de la forma que se ha instalado ahora. Los resultados han sido malos. Yo creo que un chico de 16 años hoy, habrá algunos que sí, que están muy atentos a todo lo que pasa y a las políticas públicas. Del peronismo que está a favor
del voto? ¿Usted cómo lo ve? ¿Como una ampliación de los derechos o como una situación, no me sale en este momento la palabra, hacia los jóvenes, ¿no es cierto?, de que les den la facultad de votar? Yo creo que la participación en los jóvenes está bárbara. Lo que sí también creo que fue... imprudente sería darle participación a los jóvenes con el voto. Una situación imprudente. Insisto, creo que hay muy pocos que estén sinceramente viendo qué políticas públicas hay y que estén mirando un poquito el tema para que cuando llegue el día decidan. Creo que fue hecho sin ninguna duda, con una clara intención. El kirchnerismo hoy cree que tiene mucho en esa franja y que pega mucho en esos jóvenes. Por lo tanto, creo que el fin por ahí no termina siendo incluir jóvenes. Sin ninguna duda, no creo que los resultados... esa franja, digamos, vulnerable, favorable al kirchnerismo para utilizarla, sería, más o menos. Yo creo en lo personal que fue con ese fin. Pero bueno, insisto, en una de esas podemos llevarlo a estos jóvenes para que se inserten más en el tema político. Venimos trabajando mucho con eso. Siempre decimos que las críticas nos sirven y que si queremos cambiar los jóvenes algunas cosas tenemos que estar dentro. Por ahí también con algunas políticas y algunas cosas más intentamos y podemos esa franja que hoy está un poquito alejada de todo, insertarla en este tema político para que cuando llegue el día voten bien, pensando. Y en razonando. algunos aspectos que se habla también de los jóvenes, de hacerlos participar también en las situaciones cívicas, por ejemplo, en funciones legislativas. ¿No? Hay proyectos que han llegado, dentro de esta discusión se ha hablado de inclusive llegar a eso, ¿no? de que los jóvenes también participen, por ejemplo, en una banca, un poder legislativo. Yo creo que todo lo que sea de darle la participación a los jóvenes no está del todo mal, pero a los jóvenes también hay que darle de trabajo. Y con el primer paso de la SOTA pensó en ellos. Por ahí nos vamos mucho a la parte cívica, pero también digo, hay otra parte que los jóvenes. Y después ni hablar con el tema penas, ¿no? Creo que si tienen el derecho y le vamos a dar la participación para muchas cosas, una persona de 16 años hoy que comete algún ilícito, si lo tomamos de esta forma, el ilícito también entonces está en su total facultad para poder tener alguna pena, sanción, castigo. Edgar, muchas gracias por venir. No, desde ya. Mirá, siempre digo, nos hemos hecho grande, la militante está grande, porque tenemos ganas, porque somos un grupo que tiene ideas. Al inicio. Estamos cerquita, pero digo, no hemos hecho grande porque tenemos muchas ganas, no hemos hecho grande porque hay un José Manuel que viene haciendo las cosas muy bien en Córdoba y nos ha cumplido todo, pero también hemos hecho grande gracias a ustedes y a los medios. Ustedes, los medios, por ahí donde yo voy a lanzar un pueblo, siempre están y son los que hacen que este nombre suene y que muestren lo que estamos haciendo nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, la última, ya regresamos en Tiempo de Debate. Bien, seguimos transitando la noche de Tiempo de Debate rumbo a las 11:30 de la noche. Vamos a darle las buenas noches al licenciado Gastón Lagable, licenciado en Ciencias Políticas, abogado, quien nos acompaña en este tercer bloque de Tiempo de Debate por la noche. Él nos va, sí, así es, licenciado y abogado a la vez, licenciado en Ciencias Políticas, ¿no? Nos va a acompañar, vamos a adentrarnos en un tema, recién se lo preguntaba a nuestro anterior invitado, pero vamos a adentrarnos un poquito más en profundidad, ¿te parece, Gastón? Sobre el tema del voto joven,
el voto de los adolescentes, ¿no? Que ha despertado en la sociedad en sí un debate en la sociedad muy profundo, ¿no? De quienes están a favor, quienes están en contra, quienes dicen que el kirchnerismo intenta utilizar esta fracción. Otros dicen que son derechos que en algún momento en la etapa de la historia argentina se le iban a atribuir, iban a comenzar. Y sobre todo un gobierno que se ha caracterizado por brindar derechos a minorías, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno que ha avanzado vertiginosamente en derechos que... Sí, que son de segunda generación o tercera generación, que eran muy difícil de pensarlo en otro contexto. ¿Se lo puede ver como eso o se lo puede ver como... La verdad es que me estás dando el pie para abarcar un tema amplio y tal vez para explicarle un poco a la teleaudiencia de qué se trata bien esto. Primero que nada, buenas noches Mariano, buenas noches a los televidentes. Y lo que yo quiero empezar aclarando es que todavía no vamos a poder hablar de la ley en sí, porque la ley no está sancionada, sino que recién ayer empezaron debates en el Senado. ¿No? Está en comisiones. Claro, se están escuchando a las distintas voces de la sociedad y la verdad es que es algo muy interesante lo que se está planteando, que como cuando pasó la ley de medios se está dando participación a los distintos actores de la sociedad que quieran hablar. Te quería preguntar también, ¿sí? ¿Tiene unas similitudes, o sea, el mecanismo con la ley de medios? Son audiencias públicas que en verdad participan gente representativa de ciertos lugares. Comparándolo con la ley de medios, aclaramos que al voto joven. Bueno, los mecanismos democráticos en participación. Los cuales se Bueno, participación. La verdad es que yo creo pertinente hacer una aclaración. De lo que estamos hablando es de dos cosas. Lo que estamos hablando es ampliar la ciudadanía y ampliar los derechos de los jóvenes. Cuando hablamos de los jóvenes entre 16 y 18 años, que yo la verdad he escuchado cosas que son bastante retrógradas, para decirlo en algún sentido, o bastante malintencionadas en algunas cuestiones que ahora vamos a entrar un poco más en detalle y en profundidad. Pero la ley consta de dos partes, en verdad. La primera es darle el voto a los jóvenes entre 16 y 18 años, y la otra es darle el voto a la gente que tenga residencia en Argentina y que sean de los países, que sea gente inmigrante. Yo creo que el debate está semánticamente mal planteado, por decirlo en algún término bastante sutil. Creo que la verdad el debate... Yo creo que el debate está mal intencionado. Yo me puse a rastrear las distintas voces en los debates, y tanto los senadores como el senador Sanz y otro senador que hablaron o que retrucaron, el senador Adolfo Rodríguez Saade, ellos decían, el oficialismo, el gobierno nacional, va a inducir a los jóvenes a que voten de una manera. Entonces a mí me saltó una frase, esto de que los jóvenes no van a votar bien. Yo me puse a pensar y digo, ¿cómo sabe uno si se vota bien o se vota mal? ¿Qué es que voten bien los jóvenes? ¿Votar bien es votar en contra de un gobierno que vos estás a favor? ¿Votar bien es que te voten a vos? Me parece que eso deja al margen todo legajo de democracia. Entonces, lo que yo traté de, ya que me preguntaste de la parte histórica, me quedé pensando recién, y creo que lo que hay que ver son dos cosas. En 1910 se junta Sáenz Peña e Irigoyen y dicen, bueno muchachos, el voto era un voto calificado, me parece que hay que ampliar ciudadanía. Ponen el voto universal, masculino y obligatorio. En 1912 lo sancionan como lo que se conoce como la ley Sáenz Peña, en el 16 gana un proyecto popular como el de Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? Primera ampliación de ciudadanía. Tengamos en cuenta que en ese momento el Código Civil establecía que la mayoría de edad era de 22 años. ¿Sí? Año 1949 se amplía el voto hacia el voto femenino. ¿Sí? Año 1968 el Código Civil baja la mayoría de edad a los 18 años, a los 21 años. Año 2009 el Código Civil baja la mayoría de edad a los 18. Entonces, ergo, si en el 1912 teníamos, o la sociedad tenía cierta cantidad de información, cierta madurez tenían los jóvenes como para votar, 100 años después, exactamente 100 años después,
Me parece que los jóvenes tienen otro nivel de adquisición de la información y Hoy otra con el madurez bombardeo de mental. información, ¿no? Con el Pero bombardeo de aparte, información que- yo no comparto esto porque yo conozco jóvenes de 16 años que son mucho más maduros que a lo mejor de 30 y que tienen opiniones políticas más fundamentadas que Y los que de 30. participan inclusive Y que participan. en política. Entonces yo Sea no el sé, partido que sea, ¿no es cierto? exactamente, entonces yo no veo por qué le tienen miedo a la ampliación de derechos. Y con esto no estoy defendiendo ni digo que el proyecto esté bien o esté mal, ni que sea un oportunismo o no oportunismo. O sea, creo que en verdad lo que está en discusión acá es algo mucho más profundo y que es una filosofía de discutir. Ahora, Gastón, hay partidos de la oposición que están interesados en la aprobación del voto joven, porque lo ven también viable o favorable, Pero, digamos. yo creo que en las Pero cosas... que por allí como que desorientan un poco su discurso. Bueno, Porque a veces he leído... yo he tenido claro, oportunidad la de oposición por la leer, oposición misma. Claro, de que están en un momento estuvieron a favor, después estuvieron en contra, luego estuvieron a favor, luego están en media contra. Bueno, Pero eso mismo. como que Yo lo que al digo fin y al es cabo, que en todos verdad van a aprovechar, parecería la ampliación ser. Da la de sensación como que todos después aprovecharían la situación. la ampliación de derechos siempre es buena para el común de la sociedad. La verdad es que esto de intencionarlo, que esto es intencionado porque creer que el kirchnerismo tiene más llegada en las capas jóvenes, Como un argumento, digamos. a mí me parece que en verdad es desnaturalizar el discurso, ¿sí? Desnaturalizarlo. Yo traje una encuesta que veía y traje unos datos porque sabía que teníamos Y que si darle un poco de comparamos, profundidad claro, si al comparamos tema. en otros países del mundo, estamos hablando de Brasil, nuestros vecinos. Sí, ¿no? Ya lo estamos tienen hablando de Córdoba Capital, que de en verdad Córdoba Córdoba Capital lo tiene aprobado. Yo traje una encuesta que es de Ibarómetro y que se terminó que tiene un corte el 8 de septiembre. Esta encuesta la hace un sociólogo, Ignacio Ramírez, Ibarómetro no se puede decir que sea una consultora cercana al gobierno ni nada por el estilo, donde a él el resultado dice que el 57,3% de los jóvenes entre 15 y 17 años iría a votar si pudiera. Y a más que eso, ¿Cuánto estamos hablando? 57,3%. 57,3. Y él dice que el 64% de los jóvenes entre 15 y 17 años debaten entre ellos con más interés que indiferencia la hora de votar y el proyecto político que elegirían. Entonces, yo la verdad es que cuando escucho todas esas cosas digo, estamos en una sociedad donde Brasil lo tiene hace años aprobado, países europeos lo tienen aprobado. Ahora, Gastón, se habla de una inmadurez de los adolescentes en caso de otorgarles este beneficio, pero uno ve a veces en las redes sociales, ¿no? En Facebook, Sí. por ejemplo. Yo tengo muchos adolescentes suscriptos, ¿no? Y a veces ven que en forma voluntaria e involuntaria, a veces discuten de política, ¿no? Porque los padres son de tal partido, porque en la televisión ven una cosa, a veces a favor o en contra, pero están en sí participando. No sé si indirecto Pero o directamente además, de la discusión política, ¿no? Si a favor o en contra, a veces no con mucha información, a veces con media información, a veces con ninguna información. lo que yo te digo hoy, Mariano, con la vorágine de información que tenemos, alguien participa con Y toda la más, información, claro, y más alguien estas que no redes- viva que no sea un periodista, Claro. puede tener toda la información. Más en estas redes que tienen un impacto profundo en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? Yo la Se han verdad convertido es en un que- canal propagador de las noticias, porque hoy a veces dice, uy, los jóvenes están en estas redes sociales para hablar de sus amigos, de la noche, del alcohol, pero uno se pone a ver en profundidad, están más participando que los adultos, de política, de la vida Eso, ni social, lo de lo dudes. no, de lo... Pero aparte, Se pone a investigar un poco qué es lo que está... yo buena creo que tendencia. una de las cosas más importantes que hay que reconocerle al proyecto político de Kirchner, ¿sí? El kirchnerismo del 2003, es que el kirchnerismo puso en el tapete la discusión política. ¿Y qué de la discusión política en verdad puso en el tapete? Puso en el tapete que a través de la política se venían los cambios. Hoy no duda nadie que los cambios son a través de la política. Más allá de que después tengamos o escuchemos algún discurso descontextualizado, algún discurso de que nos hablan de seguridad y le atribuyen al kirchnerismo toda la inseguridad que pasa, cuando en verdad, si vos te pones a estudiar un poquito la cuestión de seguridad, la seguridad está delegada en la provincia. El que se tiene que hacer cargo de seguridad en la provincia son las provincias, ¿sí? El que se tiene que hacer cargo de la educación en las provincias son las provincias. Entonces, cuando hablamos de falsas dicotomías, un federalismo para algunas cosas y otro federalismo no para otras cosas,
Cuando no discutimos, por ejemplo, una reforma tributaria, donde hoy, si la gente supiera lo que es los tributos en otro estado, se asombraría. Ejemplo, en Argentina tenemos tal regresividad de la reforma tributaria, me estoy refiriendo a otros países, donde en Argentina, a través de Martínez de Oz, a la fecha, y el kirchnerismo tiene bastante culpa en esto también, de que no se ha planteado una reforma tributaria seria. Uno no puede tampoco tomar todas las medidas juntas, porque en verdad tiene que tomarlas contextualizadas. No es para justificarlo, pero creo que en verdad tampoco uno puede avasallar con las medidas. ¿Esas medidas contra intereses? Siempre las medidas atentan contra intereses. La política es eso, y ahí iba. Iba a hacer esto para tirarte una idea y para que a lo mejor podemos hablarla. En Argentina es uno de los pocos países donde el 80% de la carga fiscal de los tributos son trasladables al usuario. Vos en Argentina, cuando viene un empresario a alguna asesoría, vos lo recibís, te dice, bueno, voy a poner una asesoría. Viene con el contador, hacen una proyección de ventas. El 80% de la carga tributaria, como no está puesta en la persona, es trasladable al usuario. Entonces, siempre uno cuando compra algo termina pagando el 80% de eso. Eso se dio porque en verdad hay una concepción liberal de la carga tributaria y del Estado. O sea, eso se dio desde Martínez de Oz hasta hoy. Desde Martínez de Oz hasta hoy. Entonces vos decís, bueno, ¿ves otros sistemas tributarios? Estados Unidos, que se llena la boca hablando mucho. No te hablo de Europa ni Suiza, donde se aportan el 50 o el 70% de las cargas. Estados Unidos, el Estado federal. Que los compromisos tributarios son más... Sí, el Estado federal, Nueva Orleans. Estado federal. Estado sería ya provincial, que se llaman Estado distrital. Municipalidad cobran impuestos a la ganancia. ¿Sí? Pero en verdad acá yo creo que no se está dando, y no se está dando una discusión seria, ¿sabes por qué? Porque se usan términos que se contextualizan. Cuando uno estudia la ciencia política, la estudia en la teoría, la ciencia política dice que la política tiene dos facetas, una faz de construcción y una faz agonal. Con esta falsa dicotomía que nos han entablado, siempre dicen que la política tiene que estar en raíz de no pelear. Eso es una falsa dicotomía. El político tiene que estar siempre tomando medidas donde toma medidas. Que hay medidas que a veces perjudican a unos y benefician a otros. El problema es que en Argentina se nos ha acostumbrado a que las medidas perjudican siempre a la mayoría y a los agentes de menos recursos. Y siempre se terminan tomando medidas para los grupos más concentrados económicos. Entonces, yo creo que tenemos que tener un por ahí. Repetirlo de nuevo, ¿no? Siempre se tomaron medidas a favor de intereses. Siempre se toman medidas a favor de intereses. Y nunca, el problema es que se tomen medidas a favor de las mayorías. Y en verdad, cuando en 1912 se puso el voto universal y obligatorio, masculino, en 1949 cuando se le dio el voto a la mujer, se decía que en verdad porque estaba Evita viva, y en verdad porque Evita arrastraba a todas las mujeres, y en verdad eso lo hizo el peronismo con la intencionalidad de que lo voten. En el 1912, cuando se le da voto a los jóvenes, se dice que el kirchnerismo tiene la intencionalidad de que lo voten, porque, bueno muchachos, pero si cada vez que ampliamos derechos, claro, estamos... Un justificativo como para... Claro, pero esgrimirle encima, al... Por eso yo te decía nacional, que en verdad lo que hay que justificar, o lo que hay que hablar, es volver a resignificar las palabras. En verdad, creo que una de las cuestiones que hace que la discusión no sea profunda es de la semántica de las palabras. ¿No se toma conciencia de los beneficios tal vez que traerá futuro? La verdad es que los beneficios de las medidas uno los puede prever, pero tampoco los puede asegurar. Pero en verdad, en un Estado de Derecho y democrático, la ampliación de derechos siempre es un beneficio. La libertad siempre es un beneficio. En verdad, en que la gente se sienta partícipe de su vida, siempre es un beneficio. Porque en verdad... Sí, Gastón, te voy a interrumpir un minutito. Tenemos un llamado al aire. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Hola. Hola. Sí. Sí, mire, escuche, le quería comentar sí, sobre la cantina del Mogote. Hace 4 o 5 años que está en manos de una persona que no la trabaja, está abandonada, derruida, y sería una lástima que eso no lo trabajen, ¿vio? Porque es un lugar que es tradicional, tiene más de 50 años.
Y estas personas no lo trabajan porque lo tienen clausurado, no sé cómo es el asunto, por estar en mal estado, y tienen un contrato de por medio. Y la municipalidad no hace nada ni por anularle el contrato o algo para que alguien se haga cargo de eso. Es una verdadera lástima, es una cantina muy linda, pero estamos hablando de una cantina que se encuentra cerrada y que no es explotada, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. ¿Nos puede especificar en qué lugar? En la cantina del Mogote, frente al casino. ¿Cómo? En la cantina del Mogote. En la cantina del Mogote. Bien, bien, bien. Es la inquietud suya, ¿verdad, sí, caballero? Sí, sí. ¿Y qué desearía usted que se realice? Bueno, que se reabra, que vea la municipalidad de poder anular ese contrato, veo que cualquiera se haga cargo de eso. Bueno. Porque la verdad es que es una lástima. Ahí está. ¿Hace cuánto que permanece cerrado? Y 3 o 4 años. Ajá. Bueno. Muchas gracias. ¿Su nombre, no, su nombre, por caballero? nada, señor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Ahí está, continuamos, tenemos una inquietud. Bueno, la verdad es que la cantina hace referencia igual que todo lo que se está dando en el país. En verdad, lo que pedía el ciudadano es que se abra una cantina en beneficio de todos los que disfrutan el río, y felicidades a todos los estudiantes, a todos los que van a celebrar el Día de la Primavera. Y la verdad es que el Estado es así. El Estado pide que se abran cantinas, pide que se amplíen derechos, porque tenemos la suerte de que hoy cada uno puede opinar lo que se le canta, puede salir a protestar contra lo que quiera, y en verdad no hay ninguna... No hay ninguna... Después en el próximo bloque hablamos un poquito más sobre este tema. Perfecto. Estamos incursionando, Gastón. Vamos a una pausa, ya regresamos. Bien, seguimos transitando la noche de tiempo debate. Gastón Lagable, licenciado en Ciencias Políticas y abogado, nos está acompañando en la noche de hoy. Estamos tratando el tema del voto joven, Gastón, en esta noche. Y también los beneficios que los inmigrantes van a obtener, personas extranjeras, ¿no? Bueno, la verdad es que esta ley contempla dos partes, como decíamos bien al principio. La primera parte es la ampliación de derechos de los jóvenes entre 16 y 18 años, que va a ser una cuestión optativa, van a tener un padrón, no va a ser falta inscribirse ni nada, o por lo menos ese es el proyecto de ley. Y la segunda parte es que para aquellos que se nacionalicen argentinos van a poder elegir. La verdad es que me parece que filosóficamente esto de la nacionalización argentina está bastante mal expresada. Me parece que a esto lo trasvasa todo una cuestión de xenofobia bastante interesante, debido a que creo que está bastante mal explicado el tema de los inmigrantes. ¿Por qué? En el 2004 se reformó la ley de migraciones, que es la número 25871, que se amplió a lo que es el Mercosur. El Mercosur en esa época hace una declaración sobre los derechos civiles del Mercosur, y donde dice que la ampliación de los derechos del Mercosur tienen que ser. Entonces, escuchando declaraciones aparte del tema del voto joven, justo con estos inmigrantes, yo escuchaba de que, bueno, ahora el oficialismo va a empadronar y va a hacer venir inmigrantes de los países limítrofes, y que en verdad para ganar las elecciones. En la actualidad, desde el 2004, exactamente, si querés te digo cuál es el número, desde el 2004 hubo 469.000 inmigrantes. Esto más o menos representaría, nacionalizados, esto más o menos, si lo queremos tomar, representaría el 2% del padrón, 1 y algo por ciento del padrón. Pensemos que desde la escuela hemos aprendido que Argentina fue un país de inmigrantes, y en 1912, cuando se sanciona la ley Roque Sáenz Peña, más o menos el 30 al 35% de la población era inmigrante. Yo me hago la pregunta ahora, ¿será que esta gente en verdad está tratando de decir que la inmigración europea era mejor que la latinoamericana? ¿Eso estará tratando de decir?
Si eso trata de decir, que lo digan con todas las palabras, porque en verdad eso demuestra un grado de xenofobia. Ahora, si estamos insertos en el Mercosur, en verdad no le tendríamos que tener miedo con estas estadísticas. Y además, donde un tipo o donde un ciudadano, para nacionalizarse argentino, pasan entre 2 o 3 años donde tiene una residencia precaria, una residencia provisoria y recién una de residencia definitiva, y a esa residencia definitiva tiene que pasar 2 años para ejercer el derecho a voto, estamos hablando de una persona que por lo menos hace 4 o 5 años que está en el país. Yo digo, la Constitución Nacional reza que en verdad en este país son iguales los nacionales y los extranjeros. Tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones. ¿Por qué no le vamos a dar obligaciones a los inmigrantes que deciden habitar este país y hacer grande la Argentina? Por eso devuelvo de vuelta la pregunta. Que no sean europeos, que sean nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no es cierto? Está bien, pero eso tampoco es cierto. Tampoco es tan así. Lo que yo digo es que en verdad lo que se está... O sea, haciendo una comparación que vos querés hacernos llegar, es que una predilección es europeo y no los latinoamericanos. No, lo que yo digo es que en verdad lo que encubre esta acusación y encubre un discurso xenófobo de decir a los hermanos latinoamericanos no hay que hacerlos ciudadanos porque esos vienen a votar y votan mal, y vuelvo a la misma idea que volví anteriormente. En cambio, los europeos de principio de siglo hicieron esta nación grande. ¿No será que tenemos una historia y un relato de la historia bastante particularizado y bastante sesgado? Y hasta despectivo, ¿no? Muy despectivo. Yo la verdad es que siempre me asombró desde chico leer esto de que una profesora me decía de que en verdad todos los que venían en los barcos hacían grande a la patria, ¿no? Y nos hacía repetir algo que hace muy poco sacó adelante un, personaje, para llamarlo de alguna manera, que se llamaba Roulette, donde decía que a este país lo hizo la iglesia, el campo y la inmigración. Bueno, en verdad, en aquel tiempo cuando se ampliaron los derechos eran el 30-35%, hoy los inmigrantes son el 2%. ¿Cuál es el problema de que se amplíen los derechos a aquel que elige vivir? Si están respetando una cuestión no solamente constitucional, sino que se están respetando pactos internacionales, convenciones como la del Mercosur, el pacto de San José de Costa Rica. Por eso, cuando yo hablaba de la solidez que tiene la cuestión semántica en estas discusiones. Como cuando se discuten de dos cosas totalmente diferentes. Discutimos el federalismo cuando el federalismo implica de que somos un país federal. Y discutimos el federalismo cuando en verdad quiero apropiarme de los recursos que produzco, sabiendo que en Argentina las 5 provincias, Córdoba, Santa Fe y las provincias pampeanas, producen el 80% de la masa bruta del PBI. Entonces quiero que me devuelvan lo que yo aporto. Claro, ¿y qué hacemos con las provincias del norte? ¿Las prendemos fuegos? Hay un estudio muy importante que estudia Salvador Trever, con la gente de los estudios de la Universidad de Córdoba, donde por ejemplo saca los PBI per cápita por provincia. ¿Sí? Buenos Aires tiene un PBI per cápita parecido al de Australia. ¿Sí? Córdoba tiene un PBI per cápita parecido al del Reino Unido. Catamarca tiene un PBI per cápita parecido al de Costa de Marfil. Somos un país federal para algunas cosas y para otras no. ¿Cómo es eso? Por eso, en este tema, como en todo, yo creo que es bueno tratar de discutir con algún sustento de algún posible dejar de lado los relatos y dejar de lado los fanatismos. Creo que es bueno ver en pos de la generalidad de la gente. Gastón, volviendo nuevamente al tema del voto joven, que se amplíen los derechos a los jóvenes, ¿no es cierto? Como por ejemplo que participen también en la parte legislativa, en algunos de los casos, en cargos. ¿Se hablaba en algún momento de tratar eso? Bueno, la verdad es que la Constitución da ciertos cargos que siempre tiene que ver, para cualquiera que lea algunos artículos, para presidente, para diputado, da ciertas edades. La verdad es que no es algo que lo he pensado, pero la verdad es que creo que en verdad tampoco sería malo que participen en ciertos ámbitos, y la verdad tampoco vería mal que en verdad puedan ser elegidos.
¿No son inmaduros para, como se los quiere hacer ver también? La verdad es que ciudades de otros lugares del mundo tienen Porque da la sensación estructuras como que se los quiere llaman... mostrar a los adolescentes como incapaces. No, claro, por supuesto. Incapaces. Pero en la historia de la humanidad siempre se quiso mostrar incapaces a aquellos que son los más débiles o los que están incluidos del sistema. Primero eran los que no eran calificados y los que no tenían riqueza. Cuando se dejó eso, se quiso mostrar como incapaces y débiles a las mujeres. Hoy, más que nunca, nos están demostrando que la mujer es total, pero totalmente igual o superior a lo que puede hacer un hombre en todas las funciones del Estado, en todas las funciones de la vida y en todas las cuestiones que tengan que ver con el desarrollo personal. Y hoy se quiere mostrar que en verdad esta cuestión etaria de esa entre 18 y 16 y 18 años también son los indefensos y se lo quieren mostrar como los inmaduros, pero ya te digo, todo esto va en consonancia con un discurso de restricción, no de ampliación. Y en verdad siempre soy un convencido que aquel que quiera ampliar derechos me parece que está bien. Pasamos a los mensajes, tenemos muchos. ¿Cómo Gastón, no? ¿te parece? ¿Cómo ¿Querés no? ¿Cómo no? compartirlos? Sí. Yo tengo 17 años, dice el televidente, y pienso que me da lo mismo votar. Por ejemplo, no nos dan algunos derechos a los jóvenes, dice. Y habla del tema de las motos, el joven, por ejemplo. Bueno, Por eso ejemplo, sería... Por ejemplo. Yo entiendo el Picódromo. carnet. Ah, el pistódromo. Picódromo. Ujú. Picódromo. La Claro, verdad ahora es que... sí, un lugar para que tengan los jóvenes. No, la verdad es que eso también sería buen ámbito para discutir, de que por una experiencia laboral te diría de que en verdad también sería bueno empezar a discutir con una legislación municipal. Sería bueno discutirlo y tal vez le dejo la posta a los concejales para tirarle una posta, de que sería bueno discutir el tema de que se baje la edad del carnet. Hoy en verdad un chico de 16 años creo que está facultado mentalmente. Hay en y otros tiene países Sí, también que ya creo que pueden hoy en manejar. verdad la edad del carnet tendría que ser bajarse. Así que... Quiero denunciar, dice que el domingo en la avenida Perón la policía nos reprimió, dice, con balas de goma y nadie se preocupa por eso, dice. No pueden hacer esa acción. Bueno, la verdad es que no sabía y la verdad es que esto es una cosa gravísima. La verdad es que no sé quién es el televidente, pero como abogado lo primero que diría es que haga una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad. Y después la verdad es que creo que esto tendrían que tomar el guante ciertos funcionarios que están precisamente para esto y debería esclarecerse. Creo que el funcionario se tiene que poner en contacto, la verdad es que no tengo el nombre, pero le diría que vaya a hablar con la gente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, que son gente muy seria y que trabaja muy bien. Pero esto se tiene que esclarecer, o con aquellos que quieran. Si no, puede ir a hablar con la justicia. Si no se siente protegido por la cuestión administrativa, Con que Itacas, vaya ¿no? directamente Dice aquí a la nuestro fiscalía. Varios domingos sí con Itacas. No, la verdad es que me sorprende y me deja anonadado y me deja preocupado. Pero sería bueno, o sea, desde ya que en verdad el fiscal, si nos está mirando y si no hay que mandarle un video de esto, pero tiene que actuar de acción pública. Esto, en un Estado de Derecho, esto no se puede hacer. Esto es una situación de abuso. Si reprimieron a menores, por lo que dice acá, es preocupante. Es más, esto sería bueno que se investigue. Y sería bueno que este video llegue a funcionarios del Poder Judicial y de la Seguramente municipalidad. las autoridades tomarán cartas en el asunto. El kirchnerismo solo le interesa el voto de los jóvenes, dice, para juntar votos y poder ganar, dice. Mira, si nos plantearíamos una discusión larga, tal vez con una cuestión horaria, los sistemas electorales siempre tienen ciertos intereses, ¿sí? El sistema presidencialista, todos los sistemas electorales tienen ciertos intereses. Si el kirchnerismo le interesa o no los votos para juntar a los jóvenes, la verdad no me consta y tampoco me parece mal, porque todo lo que tiene vocación de poder siempre le interesan los votos para ganar, así se ganan los cargos en una democracia. Pero en verdad me parece que reducir la discusión a eso del kirchnerismo quiere los votos me parece bastante reduccionista. A mí me parece que lo que es bueno es la ampliación de derechos y eso tendríamos que discutir, si es bueno la ampliación o no de derechos. Pero después si el kirchnerismo tiene ciertos intereses o no, la verdad que no me consta, y la verdad que si el kirchnerismo tiene sus intereses,
no lo veo no legítimo en una democracia. Los tendría el kirchnerismo, el delazotismo, el radicalismo o todos los ismos que se ocurran. ¿No? Creo que todos los ismos lo tienen en verdad en una democracia, porque la democracia precisamente es esto. Pero lo que sería bueno aclarar es que la democracia no solamente es el voto. La democracia, además del voto, necesita participación, necesita compromiso y necesita algo que un doctrinario italiano llamaba andar la democracia exigente. La democracia exige que participemos, que nos informemos y que votemos. Esto en verdad es lo más pasivo que exige la democracia. Es un día cada 4 ir a votar. Esto en verdad es legítimo, pero me parece que eso es reducir la discusión. Si los dejan votar a los menores, también metan los presos cuando roban, dice. Metan los presos cuando roban. No veo por qué. No. En verdad. En la sociedad, ¿no? Meter los presos. Está bien, pero eso yo también venía porque escuché varias de esas del coso y la verdad es que me viene bien para cerrar ya este tema. Si usted televidente, Juan de Banda Norte, Juan Aguita es el... Juan de Banda Norte. Régimen penal de minoridad, ley 22.278. 22.278, lee el artículo 1, dice: no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Como dicen los abogados contrarios en su, el menor que haya cumplido 16 años de edad es punible. Si quiere... Está demostrado. No sé si quiere que le diga algo más. ¿Quiere? Le leo la ley, el artículo 1, 2, 3. ¿Qué significa punible? No se da. Vamos a explicarle. Punible es que se le aplica la sanción, la pena del Estado. Delito consta de ciertos elementos y el último de los elementos es cuando se demuestra que cometió un hecho tipificado en la ley, que es punible y que es culpable, se lo pune. Por supuesto que esta ley de minoridad reserva ciertas garantías y no son punibles ciertos actos específicos. Pero en sí, en verdad, los menores de 16 son punibles. En ciertos casos específicos, no, se necesita 18. Pero en verdad, son punibles. Así que... ahí está entonces contestada la pregunta. Me parece que sí. ¿no? Sé si tenés más preguntas. Redundar sobre ese tema, ¿no? Que se ha instaurado, ¿no? Porque si claro, pero en verdad es un tema que en verdad me parece que lo que hay que meter los presos. Pero en verdad lo por que allí he escuchado también por portación de caras hay que meter los presos. Se avisora todo eso. Bueno, la verdad es que esto va en sintonía con esto que la verdad es Con ese preocupante. pensamiento. La verdad es que es preocupante que en verdad no nos demos cuenta que hoy por hoy necesitamos vivir en una sociedad mucho más tolerante, mucho más solidaria y mucho más inclusiva. Y lo que deberíamos hacer es hacer un ejercicio intelectual para tratar de sacarnos todas las formas de violencia que tal vez traemos adquiridas y que trasvasan no solamente la cuestión política. Yo he trabajado bastante y he escrito hace poco para la facultad sobre un tema muy importante que algún día lo podríamos hablar, que es la violencia en el derecho laboral. La violencia en el derecho laboral trasvasa tanto la violencia genérica y la acoso sexual como el mobbing, que es la violencia psicológica. Y en verdad, cuando uno se pone a estudiar un tema en particular como ese, que desnuda discriminación, violencia, se da cuenta que hasta traemos incorporados ciertos legajos de discriminación, intolerancia, que en verdad nos deberíamos poner un momento a pensar y pensar de por qué pensamos ciertas cosas. ¿Por qué pensamos en ciertos términos? Esto de que habitualmente dicen, no, porque este es un negro de mierda. Y en verdad eso viene de una cuestión incorporada de cuando los negros se sublevaban de que eran esclavos. Y en verdad lo que fue transmitiendo el lenguaje es una cuestión totalmente xenófoba hacia una raza que en verdad en África es mayoritaria. Y que en verdad acá la traspasamos para tener un prejuicio adquirido. Por eso yo siempre digo, en verdad, cada vez que veo en estos debates, sería muy bueno que esto se debata entre distinta gente que tengamos pensamientos disímiles, porque así podríamos construir una síntesis y así podríamos ampliar el campo de discusión. Pero yo siempre digo, y lo trato de remarcar, es que tengamos cuidado con las palabras que usemos, porque las palabras son muy importantes en todo lo largo de la vida. Y a todo lo largo de nuestra condición, las palabras son muy importantes. Así que esto... Porque ahora notamos un dejo de agresividad en la gente. Aquellos que dicen autoritarismo. ¿Qué es la gente? Perdón. Claro. Me habla de la gente... En sectores. En la gente en determinados sectores.
Perfecto. sectores. No, Que yo creo que la gente... utilizan el derecho de la democracia, ¿no? De reclamar. Por supuesto, pero eso está muy bien y además creo que en verdad eso tendría que... Que reclaman, por ejemplo, contra la soberbia de la presidenta. No, pero está bien, pero a ver, yo eso, además creo que todos los reclamos son legítimos y creo que todos los reclamos tienen que ser canalizados, escuchados y que creo que esa gente se tiene que organizar. Tiene que organizarse porque en verdad la democracia es eso, la democracia es demanda, organización y la verdad es que yo creo que la soberbia famosa esa de la presidencia puede ser un estilo de gobierno que en Argentina, en verdad si nos ponemos a pensar un poquito, no nos gustan los líderes débiles. En Argentina nunca tuvimos líderes débiles. El único líder débil que yo me acuerdo fue de la Rúa y que a los 2 años se tuvo que ir en un helicóptero que creo que lo agradó hasta Tinelli. Entonces, a mí me parece que lo que se llama soberbia, en verdad es una discriminación que es más de discriminación de las mujeres por las mujeres, pero me parece que, como hombre lo digo, que en verdad todavía no somos capaces de admirar cuando una mujer tiene, en vez de tener, como se suele decir, y perdónenme el público femenino que está escuchando, Claro. 2 huevos puestos, tiene 2 ovarios puestos. Lo En decía verdad, Eva. la verdad es que yo admiro la conducción que tiene esta presidenta y admiro, la verdad, las cosas que ha vivido, porque en verdad me parece que en este país no se puede tener, en este país, en esta provincia y en esta ciudad, creo que los argentinos con la idiosincrasia que tenemos, no tenemos otro tipo de gobierno que no sea un gobierno de gente que pueda llevar adelante una cuestión de unas políticas públicas y que las sustente. Ujú. Bueno. Veo que tenés unos cuantos papelitos más que te han Tenemos- quedado tenemos algunas un preguntas montón, sin responder. Tenemos un montón. Sí, tenemos un montón. Bueno, te agradecemos por venir, Gastón. Bueno, muchísimas gracias y dispuesto siempre a lo que necesiten, Después hacemos a, comentarios que, cuando volvamos. a que discutamos y a que estemos abiertos a la escucha y a la espera y para lo que necesiten pueden contar conmigo. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos.